El trágico final de Hee Chan-bok esconde secretos que pocos se atrevieron a revelar. Romances secretos destruidos por la fama, persecuciones de fans obsesivos, contratos abusivos y periodos oscuros de depresión y ansiedad. Incluso rodeado de millones, él ha confesado sentirse solo, y los rumores sobre el declive de su carrera tras el servicio militar solo aumentaron el misterio. Quédate hasta el final, porque la última revelación cambiará para siempre la forma en que ves a este astro que parecía tenerlo todo, pero cargaba sombras profundas. Suscríbete y dale me gusta, porque eso ayuda a YouTube a entregar nuestro contenido a más personas, y quien pueda apoyar con un Super Thanks ayuda directamente al crecimiento del canal. Si no puedes, comenta qué es lo que más te sorprendió y sé parte de esta investigación. Hee Chan-bok nació en Anjan, una ciudad de Corea del Sur, en un entorno que combinaba sencillez, disciplina y las cicatrices de la ausencia de un padre. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por experiencias que lo hicieron madurar prematuramente. La muerte de su padre cuando aún era joven le dejó un vacío difícil de llenar, pero a la vez despertó en él un temprano sentido de responsabilidad. Creció al cuidado de su madre, una mujer trabajadora que no escatimó esfuerzos para asegurar que su hijo tuviera las condiciones mínimas para alcanzar sus sueños. Trabajando en múltiples empleos, a menudo sin descanso y con escasas ganancias económicas, se convirtió no solo en el pilar del hogar, sino también en el principal ejemplo de disciplina y resiliencia de Hee Chan-bok. Esta estrecha relación fue fundamental para forjar su carácter, pero también conllevaba una carga invisible, que no podía fracasar, que necesitaba alcanzar el éxito no solo por sí mismo, sino también como una forma de honrar los sacrificios que su madre hacía a diario. Desde niño, Hee Chan-bok demostró una fascinación por las artes. Disfrutaba viendo obras de teatro y le fascinaban los musicales, admirando la forma en que los artistas podían transmitir emociones y transportar al público a otros mundos. Sin embargo, este interés no fue recibido con mucho entusiasmo por su familia y conocidos, quienes consideraban profesiones tradicionales, como el derecho o la medicina, opciones más seguras y respetables. En una sociedad que valora la estabilidad y la disciplina, la idea de que un hijo se dedicara a una carrera artística parecía arriesgada e incluso imprudente. Este contraste entre su deseo interior de expresarse a través del arte y la expectativa externa de un futuro más estable le creó un dilema constante. Desde su adolescencia, Hee Chan-bok sintió la presión de elegir entre cumplir con las expectativas de su madre y la sociedad o perseguir lo que realmente le apasionaba. A pesar de sus dudas, su pasión por la actuación crecía día a día. Empezó a involucrarse en actividades escolares relacionadas con el teatro y, poco a poco, se convenció de que esa era su vocación. Sin embargo, el camino no fue fácil. Sus inicios estuvieron marcados por innumerables audiciones fallidas, papeles rechazados y puertas que se le cerraban. Cada rechazo era un peso extra sobre sus hombros, aumentando el miedo a decepcionar a su madre, quien ya había sacrificado tanto. Las dificultades económicas también eran un obstáculo constante. Con pocos recursos, Hee Chan-bok a menudo se veía limitado en sus opciones, teniendo que equilibrar la matrícula, los gastos básicos y la inversión en cursos que pudieran potenciar su talento. Este periodo de escasez e incertidumbre trajo consigo una lucha interna contra la inseguridad, contra la persistente idea de que podría estar en un camino sin futuro. Incluso ante la adversidad, había algo en Hee Chan-bok que no le permitía rendirse. Quizás fue el ejemplo de su madre, quien nunca se rindió ante las dificultades, o quizás fue la llama del arte, que ardía en su interior y nunca se apagó ni siquiera en los días más oscuros. Persistió en su búsqueda, aceptando pequeños roles, a menudo insignificantes, pero que le sirvieron de aprendizaje y una oportunidad para demostrar su dedicación. Durante este periodo, aprendió a lidiar con el rechazo de forma constructiva, transformando cada experiencia negativa en combustible para seguir intentándolo. Aún así, hubo muchas ocasiones en las que consideró renunciar a todo, eligiendo un camino más predecible y menos doloroso, simplemente para aliviar la tensión que sentía en casa y en su corazón. En entrevistas posteriores, admitió que había considerado rendirse varias veces, pero algo siempre le impidió tomar esa decisión definitiva. La juventud de Hee Chan-bok, por lo tanto, estuvo marcada por una mezcla de sueños y presiones familiares. Se debatía entre la necesidad de estar a la altura de las expectativas de su madre, quien creía que el éxito sería la recompensa a años de sacrificio, y el deseo de perseguir su verdadera pasión, la actuación. Esta dualidad lo acompañó durante muchos años y moldeó no solo su personalidad, sino también su forma de ver el mundo. Aprendió desde muy joven que la vida exige decisiones difíciles y que cada decisión tiene un precio. Hee Chan-bok recorrió un largo y difícil camino para alcanzar lo que muchos consideran la cima de su carrera, el momento en que su nombre se hizo conocido no solo en Corea del Sur, sino prácticamente en todo el mundo,
donde sus dramas ya habían conquistado corazones. El esfuerzo que puso en cada papel, la disciplina que aprendió en su juventud y la pasión que cultivó por el arte dieron lugar a actuaciones que marcaron una época, especialmente en producciones como Curador llave de la emperatriz. Estos proyectos no solo confirmaron su versatilidad como actor, sino que también lo establecieron como un símbolo de la fuerza y el encanto de los dramas coreanos. Llave de la emperatriz, por ejemplo. Hee Chan-bok demostró la capacidad de transitar entre momentos de vulnerabilidad y autoridad, interpretando a un emperador que lucha entre el amor y el poder. Ya Curador cautivó al público al demostrar su capacidad para encarnar a un héroe moderno, lleno de energía y magnetismo, pero también rebosante de sentimientos que lo hicieron humano y cercano al público. Este equilibrio entre fuerza y fragilidad, entre intensidad y dulzura, le valió la admiración de millones. A medida que su imagen se consolidaba, su base de fans se multiplicaba rápidamente. En Corea, su popularidad ya era enorme, pero pronto trascendió fronteras. En China, por ejemplo, se convirtió en uno de los actores coreanos más influyentes, consiguiendo contratos millonarios para protagonizar anuncios publicitarios e incluso como estrella invitada en producciones locales. En Japón, su carisma cautivó a los fans en eventos que atrajeron a miles de personas a auditorios abarrotados. Y, sorprendentemente, Hee Chan-bok también empezó a ganar reconocimiento en países europeos y latinoamericanos, donde los dramas ganaban popularidad rápidamente gracias a las plataformas de streaming. No era raro ver a grupos de fans en México, Brasil y países de Europa Occidental declarando su amor por el actor en redes sociales, creando clubes de fans, páginas dedicadas e incluso organizando reuniones para ver juntos episodios de su serie. La fascinación mundial por Hee Chan-bok lo convirtió en un verdadero embajador de la cultura coreana, alguien que llevó consigo un trocito de su tierra natal a los rincones más remotos del planeta. Con este reconocimiento mundial, naturalmente vinieron las recompensas materiales. Hee Chan-bok comenzó a protagonizar campañas publicitarias para importantes marcas de moda, belleza y tecnología, consiguiendo contratos multimillonarios que le permitieron alcanzar un estilo de vida lujoso. Adquirió mansiones modernas en barrios exclusivos de Seúl, decoradas con sofisticación, y coleccionó coches importados que simbolizaban su éxito. A pesar de todo este lujo, mantuvo una imagen de hombre accesible, amable y humilde, algo que no hizo más que aumentar el cariño de sus fans. Esta combinación de riqueza, fama y simpatía creó una imagen de perfección, de alguien que parecía tenerlo todo: belleza, talento, dinero y el cariño del público. En revistas y programas de televisión, Hee Chan-bok fue descrito como el hombre de los sueños, un galán aparentemente intocable. Sin embargo, tras las cámaras y el resplandor de los focos, la realidad era mucho más compleja. La fama, con todas sus ventajas, también traía consigo un peso inexorable. Hee Chan-bok empezó a sentir los efectos de la sobreexposición. A cada paso que daba, había fotógrafos y reporteros buscando titulares, fans siguiéndolo en aeropuertos, restaurantes e incluso en momentos privados. La falta de privacidad se convirtió en uno de los mayores dilemas de su vida. Él mismo admitió en entrevistas que, entre las multitudes, a menudo se sentía solo, como si no hubiera nadie en quien pudiera confiar plenamente. Esta soledad se veía agravada por la dificultad de mantener relaciones personales genuinas, ya que siempre existía la duda de si la gente lo apoyaba por quien era realmente o por la imagen de estrella internacional que proyectaba. Las expectativas del público también resultaron ser una carga difícil de sobrellevar. Hee Chan-bok sabía que cada nuevo proyecto conllevaría una enorme presión por superar al anterior, lo que lo impulsó a una búsqueda incansable de la perfección. Se entrenó exhaustivamente. Estudió cada detalle de los guiones y se entregó en cuerpo y alma al rodaje, pero al mismo tiempo sentía que nunca sería suficiente. La vida personal de Hee Chan-bok siempre ha sido uno de los aspectos más enigmáticos de su carrera, y quizás precisamente por este halo de misterio, se ha convertido en blanco de tanta especulación y fantasía por parte de los fans y los medios de comunicación. Desde el comienzo de su carrera, supo separar estrictamente lo que revelaba al público de lo que prefería guardar para sí, especialmente en lo referente a su vida amorosa. Mientras el mundo estaba cautivado por los papeles románticos que interpretaba en dramas, tras bambalinas, la curiosidad se desataba sobre quien poseía realmente el corazón del actor fuera de cámaras. A menudo se le relacionaba con coprotagonistas, cantantes populares o incluso modelos de la industria de la moda, pero casi siempre sin confirmación directa. Hee Chan-bok aprendió desde muy joven que cualquier detalle revelado podía acaparar titulares y atraer persecución, poniendo en peligro su tranquilidad y la de quienes lo rodeaban. Por lo tanto, adoptó una postura extremadamente reservada, lo que terminó creando el efecto contrario. Cuanto más silencio mantenía, más rumores y teorías sobre su vida amorosa crecían.
En algunos casos, incluso negó categóricamente ciertas conexiones, afirmando que eran solo rumores alimentados por la imaginación popular, pero el público todavía prefería creer en las historias románticas, tal vez porque era difícil separar al galán de la pantalla del hombre real que se escondía detrás de su fama. En la intimidad, sin embargo, siempre se decía que Hee Chan-bok mantenía relaciones intensas, aunque casi todas ellas estaban marcadas por dificultades que poco tenían que ver con la falta de amor y mucho con las presiones de su carrera, el acoso de la prensa y la constante invasión de su privacidad. Se dice que uno de sus romances más sonados terminó abruptamente precisamente porque su pareja, también vinculada al mundo artístico, se sintió asfixiada por el acoso de fans y periodistas, que ni siquiera les permitían salir a cenar sin que sus fotos y comentarios se difundieran en redes sociales. Esta situación se repitió en otras etapas de su vida, creando en él una sensación de impotencia ante la fama. Por mucho que intentara proteger a sus seres queridos, siempre había ojos curiosos al acecho, dispuestos a convertir su intimidad en un espectáculo público. Esta dificultad para mantener relaciones estables le valió la reputación de ser un hombre reservado e inaccesible, como si hubiera construido una barrera a su alrededor para evitar que sus sentimientos se expusieran demasiado. Aún así, esta misma imagen alimentó la fascinación de los fans alrededor del mundo, pues el misterio parecía hacerlo aún más seductor, y fueron muchas las veces en que grupos enteros de admiradores se dedicaron a analizar entrevistas, gestos o miradas en busca de pistas que revelaran quién ocupaba realmente su vida amorosa. Hubo momentos en que Hee Chan-bok reveló signos de vulnerabilidad en entrevistas, como cuando confesó que temía no poder formar una familia debido a las exigencias de su carrera, que le exigía pasar largos periodos de intensa filmación, viajar constantemente y tener poco tiempo para la verdadera intimidad. Esta declaración fue recibida con sorpresa y empatía por los fans, quienes hasta entonces lo habían visto como la imagen perfecta del galán coreano, siempre sonriente y seguro de sí mismo. Al admitir esta inseguridad, Hee Chan-bok reveló la carga que cargaba: ser amado por millones de personas en todo el mundo, pero incapaz de encontrar el espacio necesario para experimentar el amor simple y genuino. Esta paradoja entre la abundancia de afecto público y la escasez de vínculos privados fue uno de los sellos distintivos de su trayectoria personal, revelando que la fama, a pesar de sus privilegios, también puede ser un obstáculo en las relaciones humanas. A lo largo de los años, han circulado muchos rumores en torno a su nombre, desde supuestos romances con actrices famosas con las que coprotagonizó hasta historias de pasiones secretas que mantuvo ocultas, en entornos discretos y protegidos. Algunos de estos rumores cobraron fuerza precisamente porque Hee Chan-bok nunca los confirmó ni los refutó con contundencia, prefiriendo guardar silencio y dejar que la gente sacara sus propias conclusiones. Esta postura, aunque calculada, también lo puso en situaciones incómodas, ya que algunos lo acusaron de usar el secretismo como estrategia de marketing, mientras que otros creían que su silencio era simplemente una forma de protegerse a sí mismo y a los involucrados. Lo cierto es que su vida personal se convirtió en una especie de territorio prohibido, accesible solo para sus allegados, lo que en última instancia contribuyó a la imagen de un hombre dividido entre el resplandor de la fama y la soledad de no poder compartir plenamente sus sentimientos. A pesar de toda esta discreción, algunos amigos cercanos y compañeros de trabajo comentaron, aunque sutilmente, que Hee Chan-bok tenía un lado extremadamente romántico y dedicado, capaz de gestos sencillos pero significativos, como preparar sorpresas discretas, escribir cartas a mano o planear momentos especiales lejos del ojo público. Este contraste entre el ídolo reservado y el hombre cariñoso reforzó aún más la idea de que su dificultad no residía en amar, sino en poder experimentar ese amor sin la interferencia del mundo. Es en este punto que comprendemos mejor por qué, en momentos de sinceridad, hablaba de su miedo a envejecer solo, incapaz de formar una familia. Hee Chan-bok siempre ha sido visto por el público como un artista educado, amigable y ejemplar. Sin embargo, a lo largo de su carrera, algunos momentos de sinceridad se convirtieron en verdaderas controversias, ya que sus palabras no siempre fueron recibidas como él pretendía. Esto llevó a que su imagen fuera constantemente debatida, revelando que incluso un actor idolatrado puede enfrentar situaciones impactantes con el público. En varias entrevistas, especialmente en la cima de su fama, Hee Chan-bok decidió abrirse y hablar sobre aspectos que muchos colegas preferían mantener en secreto. Fue en este punto que comenzó a ser visto de manera diferente, a veces como una persona valiente que exponía la realidad tras bambalinas de la industria del entretenimiento, y a veces como un actor desagradecido que parecía escupir en el plato. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando comentó sobre la excesiva presión ejercida sobre los jóvenes actores coreanos, quienes a menudo eran tratados como meros productos por las agencias de talentos, obligados a seguir rutinas inhumanas y contratos abusivos que prácticamente anulaban su libertad personal.
Estas declaraciones fueron recibidas con entusiasmo por la crítica y muchos fans preocupados, quienes vieron en ellas la voz de alguien dispuesto a arriesgar su reputación para denunciar injusticias. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos miembros del público e incluso algunos medios de comunicación acusaron a Hee Chan-bok de ser desagradecido, alegando que, de no ser por este mismo sistema, tal vez nunca habría alcanzado el éxito y el reconocimiento mundial que alcanzó. Esta doble interpretación subrayó la sensibilidad del tema, pero también demostró que Hee Chan-bok no era solo un galán del drama, sino un hombre dispuesto a tocar heridas que muchos preferirían ocultar. Otro momento polémico ocurrió cuando Hee Chan-bok decidió hablar sobre su relación con fans obsesivas, aquellas que traspasaban los límites del respeto y convertían la admiración en una invasión de la privacidad. Declaró que a menudo se sentía acosado en aeropuertos, restaurantes e incluso en su tiempo libre, hasta el punto de que algunas personas intentaban entrar a su casa solo para acercarse a él. Para el actor, este tipo de comportamiento era asfixiante y, en última instancia, le hacía insoportable la vida personal, pero sus palabras, a pesar de ser sinceras, generaron reacciones encontradas. Muchos admiradores comprendieron su arrebato y se solidarizaron con la situación, entendiendo que ser fan no significa invadir el espacio de su ídolo. Sin embargo, otros se sintieron ofendidos, interpretando sus declaraciones como una forma de rechazo al cariño del público que lo catapultó al estrellato. Este contraste de opiniones dejó claro que, por mucho que un artista se esfuerce por expresarse con honestidad, siempre habrá quienes interpreten sus palabras de forma negativa, y Hee Chan-bok no era la excepción. Él mismo reconoció en ocasiones posteriores que sus palabras a veces eran malinterpretadas, pero enfatizó que prefería ser honesto que vivir atrapado en una imagen artificial que no coincidía con su realidad. Quizás una de las declaraciones más impactantes de Hee Chan-bok se produjo cuando, en un momento de vulnerabilidad poco común, admitió haber sufrido periodos de depresión y ansiedad. Para muchos, escuchar esto de un actor que parecía tenerlo todo, fama, dinero, belleza, reconocimiento y fans en todo el mundo, fue un shock, pues rompió con la ilusión de perfección que lo rodeaba. En Corea del Sur, hablar de salud mental todavía se considera tabú en muchos círculos sociales, y la exposición de Hee Chan-bok de su fragilidad fue vista como un acto de valentía por muchos de sus seguidores, ya que desencadenó una necesaria discusión sobre los efectos secundarios de la fama y la presión que la sociedad coreana ejerce sobre sus celebridades. Describió cómo la soledad lo afectaba incluso en medio de las multitudes, cómo la incesante presión por mantenerse en la cima le provocaba ataques de ansiedad y cómo, en ocasiones, consideró renunciar a todo. Ese lado humano, que hasta entonces había estado oculto tras su impecable sonrisa e imagen de galán, reveló al público que Hee Chan-bok también tenía profundas cicatrices emocionales, y esto acercó aún más a los fans que se identificaron con sus palabras, pero al mismo tiempo trajo críticas de quienes creían que debía mantener su vida personal en silencio para no empañar su carrera. Estas revelaciones, por controvertidas que fueran, humanizaron a Hee Chan-bok. Demostraron que no era un robot programado únicamente para complacer, sino un hombre real, con sentimientos, opiniones y dolor. Uno de los capítulos más difíciles en la vida de Hee Chan-bok comenzó al completar el servicio militar obligatorio, un requisito que todos los hombres surcoreanos enfrentan y que, en el caso de las celebridades, siempre genera curiosidad y una excesiva atención mediática. Para alguien en la cima de su carrera, alejarse de las cámaras, los fans y el intenso ritmo de rodaje representó una pausa dolorosa pero inevitable. Hee Chan-bok afrontó este periodo con disciplina y responsabilidad, pero aún así, comenzaron a circular rumores sobre dificultades internas, desacuerdos con superiores y crisis de estrés derivadas de la presión y la rigidez del entorno. El actor rara vez comentó sobre estas especulaciones, pero admitió en conversaciones posteriores que aquellos días estuvieron marcados por la soledad, la reflexión y una carga emocional que nunca antes había experimentado. La separación de su rutina artística, que para él funcionaba casi como un refugio, lo llevó a sumergirse en silenciosas batallas con sus propias inseguridades, y en ocasiones, se preguntó si, al regresar, encontraría el mismo lugar en la industria del entretenimiento que antes. Al finalizar su servicio, Hee Chan-bok regresó a una escena muy distinta a la que había dejado. Surgieron nuevos actores jóvenes que alcanzaron notoriedad, interpretando papeles que antes podrían haberle ofrecido. La competencia, ya de por sí feroz, se intensificó aún más, y esta carrera por mantenerse relevante comenzó a consumirlo emocionalmente. Se sentía presionado a demostrar constantemente que aún podía mantener su título de galán internacional, y esta carrera contrarreloj lo llevó a momentos de gran ansiedad y agotamiento. La industria del entretenimiento, siempre ávida de novedades, parecía despiadada,
y Hee Chan-bok se dio cuenta de que incluso una breve ausencia bastaba para que su nombre fuera cuestionado e incluso su futuro se pusiera en duda. Por si esta presión profesional no fuera suficiente, Hee Chan-bok también enfrentó problemas de salud que nunca se revelaron por completo al público. Aunque no reveló claramente cuáles eran, admitió en entrevistas que tuvo que rechazar papeles importantes porque no se encontraba en condiciones físicas ni emocionales ideales. Esta retirada de ciertos proyectos alimentó los rumores de que su carrera estaba en declive, reforzando la idea de que su ausencia durante el servicio militar había sido perjudicial. Algunos medios incluso especularon que ya no tenía la energía para recuperar el nivel de prominencia que había alcanzado anteriormente, y este tipo de comentarios, naturalmente, aumentó la presión interna y la sensación de que necesitaba demostrar su valía más que nunca. Amigos cercanos contaron que, en estos momentos de mayor fragilidad, Hee Chan-bok optó por el aislamiento. Prefería evitar fiestas, eventos sociales e incluso reuniones con compañeros de trabajo, sumiéndose en un silencio que muchos interpretaron como un signo de depresión. Buscó refugio en su propia compañía, en la lectura, la música y pequeñas rutinas que le ayudaban a mantener cierto equilibrio, pero este comportamiento solo avivó aún más la curiosidad y los rumores. Para algunos, esta partida parecía la evidencia de un final trágico para su carrera, como si el actor estuviera renunciando poco a poco a la vida pública. Pero para quienes realmente lo conocieron, fue simplemente un intento de recuperar fuerzas y lidiar con batallas internas nunca vistas en cámara. Hee Chan-bok siempre demostró ser un profesional dedicado pero también humano, vulnerable al mismo dolor que afecta a cualquiera. El problema es que, para alguien de su nivel de fama, cada papel rechazado, cada ausencia en un evento y cada signo de fatiga se amplificaba y se convertía en noticia, creando una presión aún mayor de la que ya soportaba en silencio. Este difícil periodo demostró al público que no todo en la vida de una estrella gira en torno al glamour y el éxito, porque detrás de la sonrisa y las miradas apasionadas de los personajes que interpretó se escondía un hombre que luchaba constantemente contra miedos, inseguridades y limitaciones físicas y emocionales.